Perfecto. Bueno, pues vamos a hablar hoy de la seguridad psicológica. Lo he enfocado mucho a equipos sin miedo, a equipos porque vamos a hablar de seguridad psicológica en el trabajo, aunque al final también voy a dar algún tip de cómo hacerlo como más extensivo, ¿no? Pero bueno, es un tema del que últimamente se habla mucho, está muy de actualidad. Yo que estoy mucho en el entorno de recursos humanos, laboral, pues últimamente pues todo el mundo está hablando de este tema y bueno, pues me ha parecido interesante traerlo. Ya como comentaba antes con Blanca, es el tercer año que después de ser estudiante de un máster aquí en AEPSIS, pues puedo dar una charla de temas referidos al trabajo y en este caso, este año sí que lo meto directamente más a lo laboral. Así que bueno, para los que no me conozcan, pues sí, soy psicóloga y además me formé en AEPSIS también con un máster de psicología clínica. También me certifiqué después como coach profesional. He estado muchos años, bueno, prácticamente toda mi carrera laboral en recursos humanos y también tengo libros publicados de ficción, pero bueno, también me gusta la escritura y, y he estado con ello. Y bueno, vamos a empezar esta charla con una verdad incómoda. Y es basándome en un dato de un estudio de Harvard Business Review de 2023 que nos dice que solamente uno de cuatro personas siente que puede ser auténtica en el trabajo. Si os fijáis, uno de cuatro es prácticamente nada. Y claro, es un dato bastante preocupante, ¿no? Porque esas otras tres personas, ¿qué está pasando? Pues que no pueden ser ellas mismas, que no pueden expresarse bueno, pues como ellas son, ¿no? Así que seguramente lo que están haciendo es ponerse una máscara. Sobre las máscaras en el trabajo también se ha hablado mucho. Y nos ponemos máscaras, eh, ahora veremos por qué, ¿no? Pues porque tenemos ciertos miedos y para evitar ciertas cosas y para adaptarnos, ¿no? Al entorno en el que estamos, en este caso en la empresa. Pero al final ponernos una máscara es comportarnos como alguien que realmente no somos, pues eso, para evitar críticas o para dar una imagen determinada. Estamos intentando adaptarnos o evitar algo y esto pues al final pues hace que no seamos auténticos, ¿no? Como decía al principio. Cuando vemos que alguien se pone una máscara en el trabajo, podemos encontrar a alguien que en realidad está inseguro, pero que actúa como si lo supiera todo, ¿no? Imaginaos tener una inseguridad y no poder mostrarla, ¿no? Y estar constantemente día tras día, hora tras hora, ¿no? Que estamos tantas horas en el trabajo, comportándonos así como si lo supiéramos todo, cuando a lo mejor, ¿no? Yo en entornos laborales he visto personas que tenían gaps de formación, pues porque venían a lo mejor de otras empresas y habíamos asumido que sabían hacer ciertas cosas que no sabían y las personas por miedo han estado tirando muchísimo tiempo sin ser capaces, pues por miedo de decir, no, es que realmente esto no lo sé, ¿no? Que hubiera sido mejor para todos, ¿no? También, bueno, pues una persona que a lo mejor está agotada, ¿no? Pero que aparenta estar siempre motivada, ¿no? Pues para que su entorno, para sus jefes, que piensen que, bueno, que es el más motivado del equipo, que está a tope, pero que en realidad la persona está agotada por lo que sea, ¿no? O por exceso de trabajo, o porque está empezando varios proyectos y no acaban ninguno, o porque cambian las directrices constantemente. O también puede ser una persona que no está de acuerdo con algo, pero bueno, que finge aceptarlo todo, ¿no? Aunque no esté de acuerdo pues, con las políticas o lo que se está diciendo, ¿no? O personas que adoptan esta actitud dura cuando, bueno, pues lo que no quieren en realidad es que se les vea vulnerable cuando todos tenemos vulnerabilidades, ¿no? Bien, máscaras en el trabajo, incluso hay algunos test que yo he utilizado en procesos de selección que nos ayudan a detectar un poquito esas máscaras también, ¿no? Hasta qué punto la persona en su momento actual, cuando realiza el test, evidentemente está forzando esa máscara. En realidad, las máscaras lo que decía es que intentan protegernos de algo, ¿no? Y cuanta menos seguridad psicológica hay, pues más máscaras van a aparecer. En realidad es una conducta adaptativa, no es ser falso, ¿no? Eh, Y la persona desarrolla esta forma de actuar pues para protegerse de, ahora veremos un poco estos miedos silenciosos, ¿no? Hay muchos más, pero bueno, yo he escogido unos cuantos, pues para protegerse, pues para sentirse aceptada, pues para no perder su puesto de trabajo, pues para no perder su estatus, para que no piensen que es tonto o tonta. Así que es en realidad una conducta adaptativa.
¿Cuáles son miedos silenciosos? Pues a ver, he puesto unos cuantos, como os decía, uno de ellos podría ser el miedo a parecer incompetente, ¿no? Esto sería cuando pedir ayuda, decir, oye, pues no llego a esto o realmente esto no lo he entendido bien, se percibe como una debilidad, ¿no? Entonces aquí las personas empiezan a actuar em, bueno, pues como no son, ¿no? Un ejemplo podría ser a alguien que le dan una instrucción, le encomiendan un trabajo, oye, pues haz esto, le dan la instrucción, pero o bien porque tiene gaps de formación o porque se lo explican mal o muy rápido, la persona, por no parecer incompetente, dice sí, 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 se va a su puesto de trabajo, dice, bueno, estoy totalmente perdida, ¿por dónde tiro? ¿Cómo hago esto? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues la angustia de la persona, imaginaos, ¿no? Cómo se vive esto, igual, pues os ha pasado a alguno de vosotros. Luego intentar buscar información sin que nadie sepa que la está buscando y a lo mejor luego hacer un trabajo incompleto, mal, regular, con un resultado deficiente, ¿no? Otro miedo silencioso, pues ser juzgado, ¿no? Cuando las personas sienten que van a ser juzgadas, bueno, empiezan a censurarse, bueno, empiezan a no abrir la boca ya directamente a no hablar, ¿no? Esto pasa muchas veces en entornos en los que, pues, bueno, una persona, por ejemplo, está en una reunión y no está de acuerdo o cree que se están equivocando o no lo ve desde la misma perspectiva que se está proponiendo la reunión, pero dice, a ver, si yo soy el único o la única que va a ir en contra, mejor, pues, a ver, me van a decir que no, porque soy la única persona que piensa diferente, para que no me juzguen, pues ya se autocensura y directamente no abre la boca. Otro miedo silencioso, pues el miedo a ser excluido. Por supuesto, tenemos muchísimo miedo a ser excluidos, ¿no? Somos seres sociales, necesitamos estar en grupos, ¿no? Pero en el trabajo también necesitamos sentirnos incluidos, ¿no? Necesitamos sentir que cuentan con nosotros, que somos parte de. Así que esto también, este miedo podría llevarnos a priorizar el pertenecer más que a mostrarnos realmente como somos. Esto podría darse también pues, en un ejemplo de trabajo en el que, por ejemplo, hay una serie de dinámicas o de chistes o de bromas a las que todos ríen y pues a ti no te hacen gracia o no estás de acuerdo, no lo ves bien, pero acabas riéndote también, aunque en el fondo pienses, vaya, pues eso, pues porque estás priorizando pertenecer a ese grupo. Y luego, como último miedo silencioso, he puesto el miedo a perder estatus, ¿no? Que sería, pues bueno, cuando equivocarse se asocia a perder valor. Esto pasa mucho en los puestos de responsabilidad o cuando se lleva un equipo. Si el responsable comete un error, eh, pues probablemente lo que va a hacer es intentar taparlo o que nadie lo vea o cargar la culpa a otras personas, en vez de admitir, pues sí, ha sido mi error, ¿no? Porque claro, perdería su valor, perdería su estatus frente a los demás. Bueno, pues todo esto se da y algunos miedos más en los ambientes laborales en los que, bueno, pues no podemos ser auténticos, ¿no? Porque no existe seguridad psicológica. Como os decía, en realidad estas máscaras no son falsedad. Estas máscaras son mecanismos de protección en entornos donde las personas no se sienten seguras, porque si se sintieran seguras, pues podrían expresarse libremente, podrían no reírse de una broma si no les hace gracia, podrían levantar la mano en la reunión y decir yo lo veo de otra forma. Bueno, toda esta serie de miedos silenciosos que hemos ido desarrollando estarían, bueno, pues no existirían, estarían aniquilados, ¿no? Y aquí tengo una definición de seguridad psicológica que he cogido de Amy Edmondson, que es la persona, digamos, que ha inventado, no ha acuñado, ¿no? Ahora os voy a explicar un poco cómo llegó ella a este término, ¿no? A este concepto de seguridad psicológica, que fue un poco por azar. Amy Edmondson, que os la voy a presentar ahora, es la autora de este libro, del que vamos a hablar, luego os daré algunos más, ahí no se ve muy bien. La organización sin miedo, ¿vale? Ella nos da esta definición. La seguridad psicológica es sentir que formo parte de un equipo en el que puedo ser yo mismo y donde puedo preguntar, sugerir, discrepar o compartir errores sin que haya consecuencias. Porque el miedo siempre es a que haya consecuencias, ¿no? Incluso pues la más así que sería pues esto, ¿no? Que nos aparten, que nos despidan. Y ahora os la voy a presentar a ella. Ella es Amy. Amy es profesora de liderazgo en Harvard Business School y es muy reconocida por esta investigación sobre seguridad psicológica en equipos de trabajo.
Sus estudios demostraron, ahora os voy a explicar un poquito cómo llegó a esta conclusión, de que los equipos rinden mejor cuando las personas pueden expresar ideas y errores sin miedo a represalias. Pues bien, Amy estaba estudiando, hizo unos estudios en equipos de sanitarios en un hospital y en realidad ella no iba a estudiar esto, ella iba a estudiar, bueno, que parecía que había equipos que los equipos más eficaces eran los que cometían mm, menos errores, ¿no? Los equipos más efectivos son los que cometen menos errores. Esta era su primera hipótesis de trabajo y aquí tenéis el libro que se ve mejor, por si os interesa, ¿no? Empezó con esto, pero después al intentar internarse y acudir a reuniones y al entrevistarse con ellos, porque estuvo además entrevistándose con equipos, pues bueno, descubrió la verdad que lo contrario, ¿no? Porque al estudiar estos equipos vio que los mejores equipos reportaban más errores, no menos. Entonces, lo que ella entendió después es que no es que cometieran más errores, sino que se sentían seguros para admitirlo, que en las reuniones que hacían estos equipos sanitarios, ellos no tenían miedo a decir, pues hemos cometido este error. ¿Por qué? Porque del error aprendían todos. No es que hubieran menos errores, sino que los admitían, los ponían en conjunto y de ahí aprendían todos, ¿no? Entonces allí concluyó ella que la seguridad psicológica permite hablar de fallos y mejorar el desempeño, porque al final estos equipos realmente eran los más eficaces, ¿no? Y esto, pues bueno, rompe un poco pues, los esquemas de lo que hasta ese momento se había pensado. Claro, lo he resumido mucho. Ella estuvo bastante tiempo, ¿no?, para hacer todo este estudio y posteriormente, cuando se empezó a dar cuenta de esto, además, trabajó con más de 50 equipos, también no solamente ella empezó en hospitales, sino en empresas de diferentes tipos de sectores y fue cuando ya fue un poco ella acuñando más pues, este término y su teoría, ¿no? Os voy a leer un fragmentito del principio, ¿no?, del libro para que veáis, ¿no? Esto es lo que descubrió mediante la observación silenciosa y entrevistas abiertas sobre todos los aspectos del entorno de trabajo. Descubrió que los equipos variaban enormemente en cuanto a si la gente se sentía capaz de hablar de los errores. Y estas diferencias estaban casi perfectamente correlacionadas con las tasas de error detectadas. En resumen, los miembros de los equipos, de los mejores equipos, según mi encuesta, dice ella, pero sin que el asistente de investigación lo supiera, hablaban abiertamente de los riesgos de los errores y a menudo intentaban encontrar nuevas formas de detectarlos y prevenirlos. Pasarían otro par de años hasta que ella pudiera etiquetar esto de seguridad psicológica, ¿no? Esto que hemos explicado ahora en unos minutos, ella estuvo años, ¿no?, para realmente acuñar este término, entrevistándose con cientos de personas y luego saliendo ya del entorno sanitario. ¿Vale? Bien, aquí también he preparado un test de autodiagnóstico con algunas preguntas, ¿no? Si queréis podéis ir un poco pensando en ellas, ¿no? Tanto si es desde el lado de trabajadores para ver un poquito cómo estáis, como si es desde el lado, bueno, pues yo llevo un equipo, ¿no? Para ver un poquito también cuál sería el clima en el equipo. Bien, pues son unas preguntas en las que deberíamos pensar en nuestro día a día real, ser honesto en la respuesta, por supuesto, no tenéis por qué compartirla si no queréis, pero bueno, os puede servir eso como autodiagnóstico. Cada pregunta va a puntuar del 1 al 5, el 1 es casi nunca y el 5 es casi siempre. Y bueno, van a girar a evaluar esto, si me siento seguro, segura en mi entorno de trabajo, ¿vale? A ver, si queréis ir apuntando, al final podéis ir sumando y ver un poquito dónde estáis, ¿vale? Vamos a empezar con la primera pregunta. Pues bien, la primera sería, en mi equipo me siento libre para dar mi opinión, aunque sea diferente. 1 casi nunca, 5 casi siempre. Vale. La siguiente, porque bueno, creo que se puede responder bastante rápido, sería cuando me equivoco, sé que se va a hablar desde el respeto, no desde el reproche. 1 casi nunca y 5 sería casi siempre. Vale, la siguiente sería, siento que mi responsable me escucha de verdad y sin juzgarme. Otra sería, puedo dar feedback hacia arriba con tranquilidad, sin miedo a consecuencias. En el trabajo puedo ser yo mismo sin tener que llevar una máscara profesional.
Y ya está. Ahora lo que podéis hacer si habéis hecho el test es sumar los puntos y aquí os dice un poquito dónde estáis, ¿vale? Si os ha salido menos de 13 es una zona de alerta, es un ambiente en el que predomina el miedo y que el riesgo además es real. El riesgo a, bueno, pues veremos un poco ahora las consecuencias, ¿no? También, ¿no? Incluso pues lo peor, ¿no? A veces que pensamos, bueno, de que nos vayan a apartar, de estar invisibilizados, ¿no? De vivir realmente en ese entorno de miedo. Es una zona de alerta. Deberíamos huir, en principio. Se trabaja mal ahí. Luego, de 13 a 19. Esta es una zona de cuidado en la que se callan cosas, bueno, está un poco intermedio de todo, hay cositas que, bueno, no se pueden decir, tal, y hay un desgaste silencioso. No es la zona ideal, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado, más o menos, habrá algunas máscaras, bueno. Y si estás del 20 al 25, pues es la zona de confianza, que sería la empresa, sería un equipo donde hablar es seguro, que hay una base sólida. Va, bueno, pues ahí sabréis dónde estáis cada uno. ¿Qué pasa cuando no hay seguridad psicológica? Pues varias cosas. Lo primero es el burnout crónico y los problemas de salud mental, ¿no? Por supuesto, si vivimos en un ambiente de este tipo en el que tenemos que tener una máscara puesta prácticamente todo el día, pues sí, pues vamos a estar quemados, ¿no? Como se dice, es muy difícil sostener en el tiempo una máscara todo el día puesta. Va a haber estancamiento profesional, por supuesto, porque a ver si no te atreves a hablar, no te atreves a participar, hay miedo a ser juzgado, no participas mucho, no hay visibilidad, pues vas a estar estancado profesionalmente. O sea que ahí no vas a poder crecer. Esto va a provocar que vas a ir perdiendo poco a poco la confianza que tenías en ti mismo también, ¿no? Si venías de otro sitio en otra empresa en la que tenías cierta confianza, en este ambiente, poco a poco se va a ir degradando y lo vas a ir perdiendo. También hay una desvinculación emocional, ¿no? Vas a trabajar en automático, vas a venir a cumplir las horas, callar, perfil bajo, hacer poco, bueno, poco. Vas a cumplir con tus obligaciones seguramente, pero la desvinculación emocional, pues tremendo, ¿no? Y luego también la rotación que va a haber, ¿no? Porque evidentemente cuando se está en una zona de alerta como la que os he dicho, huye, pues mucha gente lo entiende rápidamente y sale de allí, ¿no? Va a abandonar el entorno profesional, que sería también lo más saludable para la persona, porque si estás estancado, no puedes hablar, tienes que llevar una máscara, estás desvinculado, pues a poco que puedas vas a intentar ir a otra empresa. Así que bueno, aquí algunas de las consecuencias. Como os decía, hay un deterioro de la salud mental y física, ¿no? Lo del estrés crónico, ¿no? Esto cuando llevas una máscara constantemente sostenida en el tiempo, una semana, un mes, un año, 5 años, al final esto desemboca en ansiedad, en depresión y en problemas cardiovasculares, como está demostrado, ¿no? Además, esta semana he visto también algunos datos que no recuerdo exactamente del número de bajas psicológicas que hay en España. Realmente es alarmante. O sea, ahora no recuerdo el número exactamente, ¿no? Pero se habla mucho. En LinkedIn, por ejemplo, lo he estado viendo que hay varios artículos y personas que se han referido a ello, ¿no? Del deterioro que puede haber en la salud mental y, bueno, estos entornos, ¿no? Sin seguridad psicológica, pues claro, esto sostenido en el tiempo provoca este tipo de problemas. Bueno, vamos a ver, tips para avanzar un poquito en seguridad psicológica, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues si tenemos un equipo, si lideramos equipos, si trabajamos con personas, podemos empezar haciendo reuniones, escuchando a cada persona. A veces las reuniones solo hablan los mismos o solo habla el jefe de equipo y hay personas que no tienen voz. Pues lo que podemos empezar a hacer es que haya un minuto al inicio o 2 minutitos para que cada persona pueda hablar, aunque la persona sea más tímida, pero sí que se vaya haciendo una dinámica de que todos sientan que tienen voz y que todos pueden hablar. Esto se refuerza mucho también con hacer reuniones periódicas one to one, ¿vale? Pues las reuniones uno a uno de la persona jefe de equipo, supervisor, el cargo que sea, con sus
personas de equipo, pues también en esos one-to-ones se puede afianzar mucho esta confianza, ¿no? Se puede hacer mucho pues, por hacer preguntas a la persona para que se sienta escuchado y esos one-to-ones se pueden convertir en el primer canal de expresión seguro. Claro, esto, bueno, pues, el responsable de equipo pues tiene que tener también este tipo de enfoque, ¿no? De escuchar sin juzgar, de hacer preguntas de manera abierta, honesta, sincera, para que la persona también poco a poco vaya teniendo confianza y esto luego extrapolarlo a las reuniones, ¿no? Tiene que haber canales que las personas sientan que son seguros, donde se pueden expresar con seguridad. Esos one-to-ones, esas reuniones, o puede ser también cuando se hacen encuestas, ¿no? Bueno, pues en todos los canales de comunicación que haya la empresa, ir haciéndoles seguros, que la gente los sienta así. También cuando hagamos reuniones, pues hacer como un repaso de qué hemos acordado, de los próximos pasos, un poco en común con todos. Esto también ayuda mucho. Luego también crear espacios que se llaman fuck ups, ¿no? Que es espacios donde se exponen justamente los errores. Lo que hizo Amy, bueno, lo que hizo Amy, lo que ella descubrió, ¿no? Que esos equipos en los que más errores se cometían no eran que se cometieran más, sino los que se atrevían a contarlos, ¿no? Creemos esos espacios. Vamos a ver, vamos a hablar de qué ha pasado esta semana, ¿no? ¿Qué errores hemos cometido este mes, ¿no? Que las personas vayan perdiendo el miedo y vayan diciendo, ha pasado esto y ha sido por esto, por esto, por esto. Vale, perfecto. Pues para la próxima vez ya lo sabemos, ¿no? Aprender de los errores, pero hay que crear esos espacios, ¿no? Y también nos puede ayudar mucho también crear como unas mini encuestas, ¿no? Lo que se llama un semáforo emocional, que hoy en día pues hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Hay muchas aplicaciones que nos ayudan pues a ver en la entrada y la salida del trabajo cómo está la gente a nivel emocional. Esto también nos puede dar mucha información, ¿vale? Estos son algunos tips para ir poniéndolo un poco en marcha. Pero ¿de quién depende la seguridad psicológica? En realidad depende de todos, ¿vale? Porque mucha gente habla de la empresa, como si la empresa fuera un ente ahí, pero la empresa en realidad la conforman las personas, ¿no? Para que exista una organización sin miedo, quien primero tiene que estar de acuerdo, pues es el CEO, el propietario, o a veces si coincide que el propietario también es el CEO, tiene que venir desde arriba, por supuesto porque al final, pues bueno, bajará, pero la cultura al final la hacemos entre todos, recursos humanos también. Si estamos todos alineados, podemos crear esa cultura, pues con formaciones, con comunicaciones, liderando esos espacios, ¿no? Por ejemplo, creando esas reuniones que os decía de fuck ups, ¿no? De errores, ¿no? Y viendo un poco también cómo una persona coordina esas reuniones, ¿no? Desde el respeto, sin juicio, viendo lo que aprendemos de allí, enfatizando esos aprendizajes, ¿no? Pero al final también lo hacemos cada uno de nosotros. No hace falta ser el CEO, ni hace falta ser recursos humanos, ni hace falta llevar un equipo. Tú puedes también en tu equipo, en tu entorno con tus compañeros, pues no criticar a un compañero porque ha tenido un error o no intentar fomentar la cultura de, bueno, pues yo no he sido quien ha sido el que se ha equivocado, ¿no? Sino aceptar la responsabilidad que cada uno de nosotros podemos tener eso o no juzgar a un compañero porque sea diferente o porque opines siempre en contra de lo que tú piensas, ¿no? O sea, al final también el granito de arena lo pone cada uno de nosotros. No hace falta, como os decía, ni ser el CEO, ni estar en recursos humanos, ni llevar un equipo. Es una responsabilidad de todos y todos, cuando se crea esta cultura, además, pues tiene que ir de arriba abajo y, bueno, y transversalmente por todos los departamentos y todos los niveles. Bueno, ¿cómo podemos ir fomentándola, ¿no? Más cosas. Podemos medir la seguridad psicológica. De hecho, hay varias escalas que permiten hacerlo y Amy Edmondson tiene creadas, ¿no? También hay consultoras que tienen este tipo de escalas, ¿no? Podríamos empezar por aquí, midiéndola en nuestra organización, en nuestra empresa, a ver cómo estamos. Luego, escuchando a las personas. Hay muchas maneras de hacerlo. A veces, bueno, las encuestas de clima, que aún hay muchas personas ahora que ya dicen que están pasadas de moda, pero luego también depende mucho estos resultados cómo los trabajamos y si estamos abiertos a escuchar a las personas que más tienen que decirnos más allá de unos resultados que nos dan un número que a veces el número es frío y no nos dice nada. Yo lo he probado y cuando a las personas les preguntas, muchas personas están dispuestas a hablar.
Hay personas que igual pues no quieren porque tienen recelos, pero a mí me parece que en mi experiencia el 80-90% de las personas siempre van a estar dispuestas si les preguntas a colaborar, si entienden cuál es el fin y se sienten tratadas con respeto. Pues eso, escuchemos a las personas. Y en los one-to-ones también, no hace falta hacer una encuesta de clima. Si haces un buen one-to-one y vas haciendo seguimiento, las personas también te van a hablar y te van a dar información. Presentando resultados a todo el equipo. También se da a algunas organizaciones en los que se presentan resultados, pero la información no baja o solamente va a determinadas personas que tampoco la distribuyen. Bueno, pues es transparencia comunicativa también y se crea seguridad psicológica cuando tú muestras los resultados a todo el equipo, porque además te ayuda luego pues a crear esto, acuerdos de equipo. Todos se sienten partícipes, todos tienen la información, todos pueden opinar, todos pueden llegar a esos acuerdos y participar en ellos. También se puede crear un grupo de embajadores, ¿no? Esto ayuda mucho cuando se está creando esta cultura en la empresa, pues coger unas personas que veamos que pueden ser embajadores de crear este entorno de seguridad psicológica y utilizarlos y ayudarlos pues para ello, ¿no? Con estos embajadores que van a abogar por este tipo de comunicación y de cultura a que nos ayuden a extenderlo más entre los equipos, ¿no? Por supuesto, deberíamos tener diseñado un plan de acción, tampoco hacerlo todo al tuntún, pero ver un poquito por dónde vamos a empezar, ir evaluándolo y ajustándolo también, ¿no? Ver un poquito cómo estamos este año, cómo vamos a estar el año que viene, ¿no? Si volvemos a medir esta seguridad psicológica, en qué hemos mejorado, e ir, bueno, sucesivamente ajustándolo, ¿no? Y también es una buena idea al inicio crear un protocolo o una declaración de intenciones, ¿vale? Al final, cuando la dirección, el CEO, se compromete a esto y ya crea una declaración de intenciones y un protocolo, bueno, ya es una buena base para empezar, porque ya te está diciendo por dónde vamos, qué queremos, ¿no? Cuál es el camino que queremos tomar. No solamente queremos llegar a unos resultados, ¿no? Porque las empresas estén para llegar a unos resultados, sino cómo queremos trabajar en esta organización para llegar a esos resultados, ¿no? Bueno, pues haciendo una declaración de intenciones en este sentido. Bueno, hay algunas ideas claves, ¿no? De todo esto que hemos hablado, y es que cuando hay seguridad psicológica en una empresa, se impulsa tanto el rendimiento como la innovación. O sea, los primeros interesados, pues es la empresa, ¿no? Que al final una empresa no es una ONG, sabemos que está para ganar dinero, tiene que llegar a beneficios, pero bueno, a ver, se trata también de crear entornos donde todo el mundo trabaje mejor y más cómodo. La seguridad psicológica se construye desde la cultura y desde el liderazgo, pero empieza en cada uno de nosotros, ¿no? Que a veces somos muy dados a, ¿no? La empresa, recursos humanos, pues el CEO, la empresa, no, no, al final todos somos la empresa, todos los que estamos allí dentro y todos podemos hacer algo por poner nuestro granito de arena. Os recomiendo también un par de libros más, aparte del de Amy, que el de Amy la verdad es que es muy, muy buena base, pero bueno, si queréis investigar un poco más del tema, pues está el de Timothy Clark, de las 4 etapas de seguridad psicológica, y también hay otro que es el de Bea Makouka, que este no lo he leído aún, pero bueno, también parece que tiene buenas reseñas y es así lo más destacado que he encontrado en cuanto a literatura en este sentido. Y también me gustaría acabar extrapolándolo un poquito más, ¿vale? Porque lo he enfocado mucho, como os decía, a la seguridad psicológica en el entorno laboral de la empresa, pero al final, si pensáis, también lo podemos extrapolar, por ejemplo, en la familia, ¿no? Una familia al final es un equipo y en las familias pues también tiene que existir la seguridad psicológica, ¿no? Como, bueno, pues en una familia que se puedan expresar las emociones sin miedo al castigo o a la burla, o que no haya, bueno, pues que admitir errores no sea signo de humillación, y que también, pues que se sienta escuchados todos, ¿no? Padres e hijos, ¿no? Que se sepa lo que está pasando en casa y que todos se sientan escuchados. Una familia donde no hay seguridad psicológica, si uno de los niños, por ejemplo, tiene un problema, pues a lo mejor por miedo a evitar el castigo, no lo va a explicar a sus padres, ¿no? Y esto pues puede tener muchas consecuencias, porque a veces el menor se puede meter en un problema por su inmadurez, porque es mayor el miedo a comentarlo en casa y buscar ayuda allí, apoyo, y bueno, pues a saber, ¿no? La cosa puede acabar al final peor, ¿no?
También en los grupos de amigos, ¿no? Al final, bueno, pues los grupos de amigos, bueno, la seguridad psicológica sería poder decir, oye, pues no estoy bien sin tener que fingir, ¿no? No ir a esa quedada o a esa fiesta e intentar ponerte pues una máscara también, ¿no? Cuando no estás bien o cuando no te apetece o cuando ese día ya no puedes más. O también podría ser discrepar sin romper la relación, ¿no? En un grupo de amigos también podemos tener diferentes opiniones de todo tipo, políticas, religiosas, de todo tipo. Tú puedes querer mucho a tus amigos, pero no quiere decir que pienses igual que ellos en todo. Eso no quiere decir que no se pueda hablar de ciertos temas sin romper la relación, ¿no? Y también, pues, sentirse aceptado en el grupo de amigos, incluso siendo diferente, ¿no? Incluso, pues, en las escuelas y universidades, ¿no? Lo típico, preguntar sin miedo por parecer tonto. Esto a todos nos habrá pasado alguna vez, ¿no? No voy a preguntar porque esto igual ya lo he explicado, yo estaba un poco despistado y se me ha pasado igual ahora, pues van a pensar que estoy despistado, que soy tonto. Hay que interiorizar también en las escuelas, ¿no? El equivocarse como parte del aprendizaje, que aquí queda muchísimo camino por hacer, ¿no? Que al final es lo que nos viene un poquito a decir Amy, ¿no? Equivocarnos nos vamos a equivocar todos. Creo que casi todos hemos aprendido muchas lecciones de las equivocaciones que hemos cometido, ¿no? Y hay que integrar que la equivocación es parte del aprendizaje. Y bueno, pues participar sin miedo al ridículo, que muchos niños pues suelen estar pues, en las escuelas callados pues por miedo a hacer el ridículo, ¿no? Y ahí también se les va cortando un poquito pues la autenticidad, ¿no? Bueno, en definitiva, la seguridad psicológica, como vemos, es la base pues, para que podamos ser auténticos y relacionarnos sin miedo en cualquier contexto. Por eso he querido también extrapolar luego a familias y amigos, ¿no? No solamente en la empresa, sino al final nos estamos relacionando constantemente con personas y bueno, se trata de eso, de tener relaciones sin miedo. Y bueno, pues hasta aquí. Aquí os dejo mi página web, os dejo mi mail por si alguien quiere hacer alguna pregunta luego o alguna cosa más personal. Pero bueno, creo ahora también que hay un espacio por si queréis comentar algo, preguntar, poner algo en común, podéis hacerlo ahora. El mail es por si queréis hacerlo pues de manera más personal. Pues si no tenéis nada, pues os doy las gracias por haber estado. Sí, Y- si me permites, Sonia, es que te he Sí. enviado un mensaje por el chat porque no sabía si Ah, preferías interactuar así verbalmente o no. Oye, en sí, primer lugar, sí, muchas lo he gracias visto. por la presentación que ha sido muy clara y muy útil, que siempre ayuda pues, a centrar un concepto tan importante como este. Yo tengo una duda, y de hecho es un tema muy práctico. Yo estoy trabajando ahora con un comité de dirección en el que la directora general nos ha pedido ayuda para fomentar la seguridad psicológica. Hasta ahí todo bien. Am, pero es una persona que cree que son los demás los que deben trabajar eso. Y la verdad es que en cuanto la conocí, ya me di cuenta que ella era una de los motivos, ¿no? Una de las causas de que no tuvieran suficiente seguridad psicológica. No es que sea una persona perversa, simplemente es que tiene un perfil muy rojo y con baja inteligencia emocional y se come a todo el mundo. El cuestionario que has planteado me parece súper interesante para ayudar a los equipos, pero entonces me estaba planteando, eh, ¿cómo se podría enfocar esto también para que los de arriba, que generan en gran parte la cultura de la organización, se den cuenta de esto y, no sé, quizás puedan hacer algún cambio? No sé si tienes alguna experiencia, alguna idea o si podemos compartir algo, Bueno, plantear pues algo. la verdad que tienes un reto, Albert. Bueno, mira, yo creo que un buen inicio podría ser plantearles hacer este cuestionario, ¿vale? Si Ujú. les pasaran este cuestionario, que ya veis que es muy sencillo, al final son 5 o 6 preguntitas, y bueno, pues es anónimo, las personas pueden responder de manera anónima, sentirse seguras y tal, ¿no? Y ven los resultados, pues bueno, ahí podría ser un primer indicador de qué pasa, ¿no? Pero también deberían entender bien la idea de que la cultura se crea desde arriba. Aquí al final, claro, no le puedes decir claramente, como bien sabes, a la persona, pero sí que de alguna manera, a través de coaching, ¿no? Trabajar con esta persona, ¿no? Si es un directivo, son varios,
para que lleguen a darse cuenta, que al final el coaching es una herramienta que puede servir para esto, para que ellos mismos se den cuenta. No, porque si se lo dices, no lo van a ver, no se lo puedes Mm, decir. Pero con el coaching sí que podría ser, ¿no? Pues si el coach es hábil y lo trabaja, que pudiera ser que llegase a la conclusión, que ahí es donde se puede producir la transformación, cuando la persona se da cuenta por sí mismo, ¿no? De que quizás está poniendo palos en las ruedas o hay algo que no está viendo, porque es lo que tú dices, a veces no es que la persona sea perversa, es que no lo vemos, no lo ves, lo estás haciendo y no lo ves, ¿no? Entonces, bueno, igual ahí con coaching y tal y con unos resultados de una encuesta que vea de, oye, pues es verdad, mira qué resultados, ¿no? perfecto. Oye, pues Mm, muchas gracias. de nada. Sí, Laura, Sí, querías hola, comentar. buenas tardes. Hola, Gracias buenas tardes. por tu presentación y Albert, interesante el desafío que tienes por delante. Me quedo un poco de vaga porque podría leer el libro, pero por ahí puedes tirarme alguna idea de estas 4 etapas de Timothy Clark sobre la psicología, sobre la seguridad psicológica, si las tienes presente. No las tengo presentes, Laura. Ah, ok, no un Y, problema. y además tampoco tengo el libro aquí, así que no te las puedo Ok, decir. Sí, no, no hay problema, pero bueno, voy a investigar por ese lado porque me parece que es interesante ver que es algo que, bueno, debe llevar un tiempo construirlo. sí. Sobre todo pensaba en el caso de Albert, ¿no? Porque digo, bueno, tal vez al no ser consciente, ¿no? A lo mejor si tiene ganas de trabajar sobre eso es porque, bueno, hay algo que evidentemente hay un saber ahí, una intuición que hay algo que que necesita el equipo, pero no está siendo consciente de su aporte. Entonces, digo, bueno, a lo mejor es algo que gradualmente sea interesante considerar que requiere tiempo y que de alguna forma gradual se pueda lograr. Creo que es un buen comienzo saber que es Esto un requiere proceso. tiempo, eso por supuesto. Eh, Todos estos procesos requieren mucho tiempo. Siempre que hablamos de cambios y de transformación, al final no es en 6 meses ni es en un año. Es pequeños pasos poco a poco, ¿no? Y que estas personas se den cuenta, al final tampoco el coaching puede ser una herramienta, ¿no? Ponerles los resultados delante también puede ser otra, pero sí que es cierto, ¿no? Como decía Laura al ver que si ella quiere trabajar en esto, algo habrá ahí, ¿no? Porque esta persona, ¿no? Ahora está Claro, interesada en este tema, ¿no? claro. Digo, hay una herida Claro, también, ¿no? En algo esta hay. persona que hace que esto no que se ponga esta máscara así de dura, a lo mejor, me imagino, no la conozco, pero digo, Sí, ver sí. la posibilidad de ese cambio ya, nada, me interesó Y, por eso el tema de las 4 etapas. Lo voy a investigar. Gracias por el dato, De Sonia. nada, de nada. sí, yo, mientras ibas planteándolo, Laura, me he pegado un vistazo muy rápido en internet también. Si no me equivoco, está planteando las 4 etapas o sea, en el siguiente sentido: seguridad e inclusión, sentirte incluido en el grupo; seguridad de la persona, es decir, sentirse seguro para aprender; sentir seguridad para colaborar, ¿no? Para contribuir; y sentirse seguro para desafiar, ¿no? Para desafiar el status quo. Entonces tienes que empezar desde el principio para llegar al punto final, ¿no? Desafiar es realmente más complicado y más arriesgado, ¿no? Esas son las Eh, 4 etapas, sí, dijiste. bueno, por lo que he encontrado en un vistazo Bien, súper rápido, ¿eh? No quiero decir que sea esto, pero bueno, no, qué ya me bueno. parece interesante porque, claro, del sentirte parte de un grupo a realmente atreverte a, pues eso, a desafiar a la autoridad o a lo que opinan los demás, que me parece bueno, todo un Sí, reto. está súper interesante porque, bueno, primero esta seguridad en el equipo, ¿no? Para poder empezar a caminar y también en que, bueno, tengo elementos, herramientas, tengo con qué, ¿no? Personales. Me encantó, me gusta. Bueno, voy a seguir por ese camino entonces a Ujú. investigando. Gracias, Albert. En Muy fin. bien. Estupendo. Bueno, también está el test de, como os decía, Amy Edmondson misma, Ah, ella ha sí, creado también. eso estará disponible en Sí, algún lado, supongo. ella tiene su página web. De hecho, creo que tiene varias maneras de hacerlo. Lo que no sé es cuánto cuesta esto.
Claro, Esto ya no lo sé, pero sí, ella lo ha creado. Luego también hay algunas consultoras que tienen sus métodos propios, pero ella tiene sus maneras de hacer estos estudios, sí, sí. bien. Es un test distinto de estas 5 o 6 preguntas que nos has dado, ¿no? Sí, sí, claro, ella tiene un muchísimo más Más extenso, largo. por Ok, supuesto. Estas excelente. serían un poco las ideas, ¿no? Que Mm, ella también se basan, sus test y sus estudios, los que ella hace, se basan un poco en estas preguntas, ¿no? Esto sería un poquito un resumen. ok, Mm. excelente. Bueno, me encantó. Muy bien, pues me alegro mucho. Bueno, Bueno, pues no sé si tenéis algo más, si no, bueno, pues también os he dejado ahí mi mail, contactamos. Y bueno, pues gracias a todos y también por participar. muy bien. Gracias a ti. Gracias, cariño. Que tengáis Hasta buena luego. tarde. Un abrazo. Adiós, adiós.